Muy buenas noches a todos. Espero que tengan un excelente día. Gracias por acompañarnos como todos los martes y jueves en todas estas charlas que Proyectar tiene para todos ustedes. Agradecemos la participación, la colaboración hoy del ingeniero Roberto Valdares, el cual nos va a hablar sobre rociadores automáticos, la ubicación en cielos y coordinación con la arquitectura. Esto es súper valioso para todos nosotros. Por favor, si alguien tiene alguna consulta, realizarla en cualquier momento. Pueden levantar la mano o mediante el presente chat. Agradecemos los micrófonos apagados. También aprovechamos para invitarles al evento de Más que Arquitectas que estamos organizando para el próximo 9 de agosto en la Universidad Central, de 12 de mediodía a 8 de la noche. Los enlaces los tenemos en redes sociales y en nuestra comunidad. Esto es exclusivo para arquitectos y arquitectas de Proyectar. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Roberto, bienvenido. Bueno, muy buenas noches. Agradeciendo el espacio a Proyectar pa- para poder hablar un poquito sobre rociadores automáticos y, bueno, un tema que se ha vuelto muy común, muy de moda, la interacción que tenemos los ingenieros mecánicos, en este caso, que hacemos los diseños de los sistemas contra incendios con rociadores automáticos y, evidentemente, con arquitectura. eh, que es donde van instalados precisamente estos dispositivos. Bueno, para hablarles un poquito de mi currículum, bueno, mi nombre, lo repito, Roberto Valdares Phillips, tengo una licenciatura en Ingeniería Mecánica en la Universidad de Costa Rica, una maestría en Ingeniería de Protección contra Incendios en la Universidad de San José. Este, Esto fue el año pasado que llevé cursos de inteligencia artificial aplicada en sistemas de protección contra incendios en la Universidad de La Coruña, en España. Actualmente soy profesor del curso de sistemas de protección contra incendios de la carrera y licenciatura de Ingeniería Electromecánica de la Universidad de Fidelitas. Actualmente soy director de Hola, Mara, ¿cómo es? departamento mecánico y socio de Global Ingenieros y tengo experiencia de 20 años en diseño, simulación, inspección, construcción, presupuesto, revisión de planos, ingeniería de valor, entre otras cosas, en ingeniería mecánica en general, no solo en sistemas de supresión de incendios. Por ahí a la mano izquierda, en la diapositiva, les queda mis datos personales por si gustan en algún momento hacer alguna consulta o algo similar. Bueno, tal vez la primera pregunta que siempre vamos a hacernos es ¿cuándo se requiere un sistema de rociadores automáticos? Entonces, ahí es donde nos vamos al reglamento nacional, reglamento Costa Rica, que rige sobre cualquier otra cosa. Entonces, el Reglamento Nacional de Protección contra Incendios de Ingeniería de Bomberos de Costa Rica eh, es la que nos establece los parámetros de protección, no solo en los cierres automáticos, sino en cualquier sistema de protección y seguridad humana. Entonces, estamos hablando que es cualquier tipo de ruta de evacuación, sistemas de detección y alarma, cosas estructurales que tienen que tener el edificio para tener resistencia, así como todo lo que involucra sistemas de supresión, pueden ser a base de agua, a base de espuma, sistemas de protección para sistemas especiales como gas, entre otros. Particularmente vamos a ver aquí un poquito la NFPA 13, que es la de rociadores automáticos. Entonces, ¿qué es lo primero que nos dice el Reglamento Nacional de Protección contra Incendios de Costa Rica? Lo primero que nos dice, como pueden ver aquí marcado en amarillo, es que se adaptan por completo, se adoptan, más bien sería la palabra, por completo, el paquete normativo de la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego o NFPA, por sus siglas en inglés. Entonces, ya con eso tenemos un compendio de 362 normas, creo que si no me equivoco, ese es el número que tienen normas específicas para diferentes aplicaciones en varias ramas de la ingeniería y arquitectura. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? ¿Qué normativa NFPA es aplicable? Entonces, la NFPA 101, el Código de Seguridad Humano, básicamente, la NFPA 13, así a secas, que es el estándar de instalación de rociadores automáticos, y por ahí también existe la NFPA 13R, que se aplica para
cosas más residenciales, ¿verdad? Básicamente preocupaciones residenciales, incluso hoteles pequeños, cosas de ese tipo. Entonces, si nos vamos al Reglamento Nacional de Protección contra Incendios, otra vez, que está muy basado estas partes en lo que solicita NFPA 3 y NFPA 101, si nos vamos directamente al apartado 13.2, nos dice que los rociadores automáticos directamente tienen que cumplir con la norma NFPA 13 o el equivalente en la versión más reciente. Entonces, nos dice también cuándo, así directamente, cuándo hay que utilizar rociadores automáticos. Entonces, el primer punto, el punto A, nos dice que en edificios de gran altura. ¿Qué son edificios de gran altura? Son edificios en los que la unidad de bomberos en el nivel más bajo, este, tomando la medida vertical desde ese punto hasta el piso superior habitable, es de 23 metros o más. Entonces, cuando tenemos edificios con esas características, se requiere un sistema de rociadores automáticos. Luego nos indica las ocupaciones de reunión pública con un área agregada de incendio igual o superior a 1500 metros cuadrados. Un sitio de reunión pública, básicamente, si repasamos un poquito lo que es la definición, son sitios donde se puede conglomerar personas para diversión, asuntos religiosos u otra actividad similar para 50 o más personas. Luego nos habla de ocupaciones mercantiles, que básicamente es una ocupación en la que puede haber intercambio de mercancía o mercadería. Entonces, bueno, aquí eso parece un poquito redundancia lo que dice el reglamento de bomberos, porque después lo pone como por aparte centros comerciales, pero si nos vamos a la definición como tal, como viene en NFPA 101, centro comercial está dentro de ocupación mercantil. Entonces, digamos, ahí se amarran las dos. Luego están lo que son industrias de riesgo elevado con área agregada de incendio igual o superior a 1500 metros cuadrados, así como los almacenamientos de riesgo elevado con área de incendio igual o superior a los 1500 metros cuadrados. Luego están lo que son ocupaciones de la salud, básicamente lo que son hospitales. Si nos vamos también a NFPA 101, tenemos cuidado de la salud, que es para pacientes ambulatorios, que es que estamos hablando que son como decir las clínicas, las EVAIS, las que tenemos, que en ese caso no siempre se ocupan los ceros automáticos. O está el otro caso en el que sí puede haber internamiento, que son los hospitales directamente, que en eso sí se exige los ceros automáticos siempre. Luego están lo que son ocupaciones de hoteles y dormitorios con una cantidad igual o superior a 16 habitaciones. En esos casos también se requieren los cierres automáticos. Luego están ocupaciones de asilos y centros de acogida con un área agregada de incendio superior o igual a los 500 metros cuadrados. Hay otras ocupaciones según se requieren en normas o reglamentos aplicables previamente establecidos, en este caso la NFPA 101. Entonces, si nos vamos a la NFPA 101, ¿cómo la vamos a aplicar? Resulta que la NFPA 101, los primeros capítulos son generales que hablan de requerimientos generales de arquitectura, de estructuras, de protección, de supresión, de detección, de medios de egreso, de cantidad de salidas, del ancho de pasillos, etcétera. Pero los capítulos del 11 al 42 dan requerimientos constructivos y de protección generales para cada tipo de ocupación. Entonces tenemos un montón de ocupaciones como las que acabamos de ver que menciona el reglamento Nacional de Bomberos, pero la NFPA 101 es mucho más extensiva y se puede revisar a más detalle. Entonces, aquí pusimos un ejemplo aleatorio totalmente y escogimos el capítulo 28 que precisamente se refiere a hoteles y dormitorios nuevos. Entonces, si nos vamos a esa sección de 28.3, habla de los requisitos de protección. Entonces, ¿qué dice ese capítulo 28.3? Que todos los edificios deben estar totalmente protegidos mediante un sistema aprobado y supervisado de rociadores automáticos, de acuerdo a lo que indica esta sección. Entonces, esta sección nos dice que tiene que estar de acuerdo a la sección 9.7. Y resulta que la sección 9.7 como tal, como lo pueden ver acá, habla directamente de los rociadores automáticos.
Entonces, aquí es donde básicamente nos está diciendo, ahí es donde logramos encadenar lo que nos pide el Reglamento de Seguridad Humano para cada tipo de ocupación particular que tengamos y lo amarra con el requerimiento de protección que se requiere, ¿verdad? Entonces, como pueden ver aquí, ¿verdad? No, no solo habla de procedimientos automáticos, como pueden ver hay servicios generales, calefacción, control de humo, habla de detección y habla también de otro montón de sistemas o requerimientos en la parte arquitectónica, que bueno, eso ya es más del área de arquitectura, ¿verdad? La conozco así como por encima, ¿verdad? Pero tiene sus particularidades para cada tipo de ocupación. Entonces, ¿cómo aplicar la NFPA 101? Seguimos en esto, entonces. Aquí, la misma sección 9.7, que es la que estábamos hablando, directamente nos dice que debe regirse por alguna de estas normas. La NFPA 13, que es la general, que habla en general de los rociadores automáticos, y tenemos estas dos opciones, que son NFPA 13D y NFPA 13R, que son para sistemas más pequeños, ¿verdad? Para viviendas, en caso de la NFPA 13D, y para ocupaciones residenciales de hasta 4 pisos de altura para la NFPA 13R. Estas dos últimas son realmente poco utilizadas en Costa Rica. Prácticamente todo se diseña directamente con la NFPA 13, así a secas, que es un poquito más, digamos, restrictiva, más robusta. Entonces, prácticamente casi que todos los edificios aquí se utiliza la 13 directamente. Ahora sí, vamos a ver directamente lo que son los rociadores automáticos. Entonces, lo primero, vamos a definir qué es un sistema de rociadores automáticos. Entonces, un sistema de rociadores automáticos básicamente es una red de tuberías que está conectada a una fuente de agua. Esa fuente de agua puede ser un lago, puede ser hasta el mar, un río, que tenga la suficiente capacidad. Pero lo más común aquí es que tengamos un tanque cisterna con un sistema de bombeo. En Estados Unidos tienen la particularidad que el sistema de público de agua tiene capacidad suficiente en cuanto a caudal y presión para muchas aplicaciones. Entonces, en Estados Unidos muchas veces está conectado directamente de la red pública el sistema de rociadores. Costa Rica no tenemos esa condición. Entonces, prácticamente todos los proyectos aquí en Costa Rica tienen su tanque de incendios, que puede ser de concreto, elevado, em, de metal o de algún otro material listado y aceptable por normativa y por la autoridad con jurisdicción, que en este caso es Ingeniería de Bomberos de Costa Rica, y está diseñada también una casa de máquinas con un sistema de bombeo grande que también es certificado y que tiene que pasar revisiones de Ingeniería de Bomberos. Entonces, ese sistema de bombeo nos va a abastecer agua a una red de tuberías diseñadas conforme al tipo de ocupación y el tipo de riesgo que tenemos dentro de esa ocupación. Y el objetivo es distribuir o a rociadores automáticos o a conexiones de mangueras para bomberos. Puede ser, puede ser combinado, las dos, ¿verdad? En esta presentación vamos a ver particularmente lo que se refiere a rociadores automáticos. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Esto es lo que siempre les digo a mis alumnos de universidad, ¿verdad? Que el objetivo número uno de un sistema contra incendios siempre es proteger la vida. Ya después viene lo que es la protección de edificios, darle continuidad al negocio y eh, proteger o reducir los efectos adversos en el ambiente. Muy bien, yéndonos directamente al elemento o al dispositivo que es el que proporciona agua a los sistemas de o más bien a los recintos que tienen que estar protegidos, tenemos lo que son los rociadores automáticos. En la imagen podemos ver dos rociadores. Estos rociadores son de los más comunes que tenemos en todas las edificaciones, que son de pulverización. Aquí, tal vez lo más importante es hacer notar la diferencia que hay entre uno y otro, que básicamente es el tamaño del bulbo. El bulbo tiene un líquido
previamente ya establecida la cantidad que está en esta burbuja, un tipo de vidrio que con el calor se expande y está certificado el tiempo en el que se rompe ese bulbo y deja salir el agua. Entonces, tenemos básicamente estos dos tipos de rociador. Está el estándar, que como ven aquí, el bulbo es de mayor diámetro, y el de respuesta rápida, que el bulbo es de menor diámetro. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, el mismo nombre se lo dice a uno, ¿verdad? El de respuesta rápida, sí, efectivamente, responde mucho más rápido al efecto del calor. Entonces, esto se mide con este parámetro que pusimos aquí en la presentación, el RTI, que entonces en el caso del rociador estándar, ese valor es de 80 RTI, el de ESFR es de 50 RTI. Entonces, por acá, vamos a ver si lo logramos abrir aquí para ver este pequeño video en el que se observa la diferencia en el tiempo de respuesta entre uno y otro. These are sidewall sprinklers. Unlike traditional pendant or upright sprinklers, these sprinklers mount on a wall. When heat is introduced, the liquid in the glass tube will quickly expand and burst the glass, which will release water. You might have noticed that one of the sprinklers has a thicker glass tube. The one with the thicker glass tube is actually a standard response sprinkler, and the one with the thin glass tube is a quick response sprinkler. Although it sounds very self-explanatory, a lot of people don't quite understand this, so I'm going to do a very brief explanation. Both of these heads, as you can see by the red tube, will activate at 155 degrees Fahrenheit, but the quick response sprinkler will activate very fast as soon as the temperature hits 155 degrees. The standard response sprinkler, on the other hand, when the temperature reaches 155 degrees, it will sit for a couple seconds before activating. Obviously, they do both activate at 155 degrees, like I said, but the quick response, you guessed it, responds quicker. Now let's go ahead and test the sprinklers. As you can see, the sidewall sprinkler almost immediately extinguished the fire and took 21 seconds to activate. Let's see if the quick response sprinkler can beat this. The quick response sidewall sprinkler activated in 13 seconds, which is significantly faster than the standard response sprinkler. Again, it also extinguished the fire pretty fast, almost instantly, which is very cool. So yeah, that's that. Thank you for watching this video. Please like, comment, and subscribe, and I'll see you next time. These are sidewall sprinklers. Unlike traditional Ok, espero que haya quedado eh, clara, ¿verdad? Como la diferencia entre uno y otro. Ahora sí, ¿cuándo escogemos uno y otro? En realidad, se podrían escoger siempre los de respuesta rápida, lo que pasa es que son un poquito más caros. El asunto es que los de respuesta rápida sí son exigidos cuando tenemos riesgos altos, cuando tenemos una probabilidad de que el incendio se propague muy rápido en condiciones de inflamabilidad, combustibilidad del recinto donde estemos. Entonces, perfectamente en ocupaciones normales, de oficinas, en residenciales, hoteles, se pueden utilizar los de respuesta estándar. Entonces, ¿qué características tienen los rociadores? Entonces, aparte de la respuesta, estos también
vienen para diferentes temperaturas de activación. Entonces, aquí, bueno, normalmente vemos en prácticamente todos los proyectos el de color rojo, que es el que se activa a 155 Fahrenheit, como vimos en el video. Existe otra gama de temperaturas son para diferentes aplicaciones. ¿Qué es muy importante tener en consideración? Que la norma nos indica que la temperatura alrededor, o sea, en el cielo, no debe superar lo que aparece aquí en la tabla. Entonces, ¿qué sucede? Si estamos, qué sé yo, seleccionamos un rociador de bulbo naranja que tiene activación en 57 Celsius y nos vamos a la temperatura máxima del cielo, y dice que 38 grados, luego si analizamos eso un poquito y el rociador está en una zona muy caliente en Guanacaste o está debajo de una lámina de policarbonato, una cosa por así, ya sospechamos que ahí no va a cumplir. Entonces es mejor pasarse al rociador que sigue para no tener esas contradicciones con la normativa. ¿Qué otro factor es importante? Bueno, esto ya es un factor muy particular de los rociadores. Bueno, es una ecuación matemática básicamente, ¿verdad? En la que relaciona el caudal con la presión que tenemos en el sistema. Entonces, básicamente, el factor K es característico de cada rociador que tenemos para varios factores K de diferentes dimensiones que, entonces, si lo vemos en la ecuación como tal, si aumentamos el K, es directamente proporcional al aumento de caudal. Entonces, entre mayor sea este número K, es mayor el caudal, la cantidad de agua que nos va a proporcionar cada rociador. Entonces, si nos vamos directamente a las tablas que viene por norma, o sea, la selección del factor K es muy importante, eso dependerá también del tipo de aplicación, del tipo de riesgo que tengamos, pero sí hay que tenerlo en consideración porque al final esto es lo que nos da las dimensiones de todo nuestro sistema de tuberías y de la bomba. Entonces, ¿qué es importante? Esta es una imagen arriba de un rociador. Este es un rociador colgante en el que se observan que tienen que venir impresos ese montón de cosas en el rociador como tal. Entonces, viene el tipo de rociador, viene el factor K que estábamos hablando, viene la temperatura de activación, nos indica que es de respuesta rápida y muy importante, tiene que venir con sellos, tiene que venir sellos de que está listado, bueno, listado por UL en este caso, que es una empresa que garantiza que lo que el fabricante dice que sirve el rociador, que en verdad lo hace, entonces tiene que tener ese sello. Y FM, muchos equipos en el sector de incendios tienen esa marca también porque, bueno, esto es una aseguradora en realidad, pero ellos aseguran que los productos cumplen también con la función que el fabricante dice que es. Entonces, ¿qué otra característica es importante? La orientación del rociador automático como tal. Entonces, aquí podemos ver un montón de ejemplos de tipos de rociadores. Este de acá es el rociador que llamamos montante o upright en inglés, que lo que hace es como el rociador está instalado precisamente en esta forma, vertical hacia arriba, cuando se rompe el bulbo, el agua sale para arriba, pega en el deflector y ese es el que hace la sombrilla o la distribución de agua en el recinto. El que sigue aquí a la derecha, este otro, este ya es un rociador colgante. Ese iría instalado al revés, a como está la imagen, ¿verdad? Con el deflector hacia abajo. Y lo que hace es esparcir el chorro de agua para también formar esa sombrilla. Luego tenemos por acá, a la derecha, este es un rociador de pared. Esos se instalan de forma horizontal y tiene esta plaquita precisamente para que el chorro de agua salga disparado de forma horizontal hacia el recinto.
Aquí vemos otros materiales, básicamente, son la línea de abajo. Luego tenemos estos otros que ya tienen un cuerpo, que estos son para instalar en cielos, básicamente. Y tienen esta particularidad que tiene un cobertor que queda totalmente alineado con el cielo. A esto se le llaman concealed, son muchas veces eso es lo que prefieren los arquitectos que se utilice por una cuestión de limpieza en el visual en los cielos. Y ya los que siguen para acá, ya bueno, estos son boquillas más que todo, ya son para aplicaciones especiales, que son para ciertos tipos de riesgos muy puntuales que no normalmente no están dentro de recintos con acceso a gente, ¿verdad? Son como para aplicaciones en donde hay, qué sé yo, para los tanques de gas, o sistemas de pulverización de agua, sistemas nebulizados. Entonces, esos son sistemas especiales que en esta presentación no vamos a ahondar en ellos. Entonces, esta es una ficha típica de un rociador comercial en el que tiene que venir toda la información correspondiente. Este otro rociador que no estaba indicado aquí en esta otra imagen es un semiempotrado. Estos son muy comunes, verlos en cielos en los edificios aquí en Costa Rica, ¿verdad? Lo que se ve es el rociador como tal y tiene un escudete alrededor que se puede seleccionar en varios materiales y colores. Hay algunas alternativas. Se pueden pedir en color blanco, en ese cromado y creo que también en negro. Son relativamente fáciles de conseguir. Muy bien, entonces, distribución de los rociadores. Los rociadores automáticos tienen como objetivo obtener una cobertura del 100% en todas las áreas del edificio que requiere protección contra incendios. Eso de acuerdo a lo establecido, como vimos al principio, en el Reglamento Nacional de Protección contra Incendios y en la NFPA 13. Entonces, ¿qué ocupamos hacer ya directamente con la NFPA 13? Es clasificar el riesgo, o sea, qué tenemos en el edificio y ya vamos a ver por qué es importante hacer esa clasificación. Entonces, la clasificación empieza con riesgo leve, que son espacios con poca cantidad y baja combustibilidad de los contenidos. Entonces, aquí hay una lista de varios ejemplos de tipos de edificios que se consideran riesgos leves, ¿verdad? Que incluyen este, mm, ocupaciones como de oficinas, que es muy común, iglesias, clubes, ocupaciones educacionales. Luego tenemos riesgos ordinarios, grupo uno, que básicamente, o sea, toda la clasificación es con base en la combustibilidad y contenido de los elementos. Entonces, estos van aumentándole cada vez un poquito más la cantidad de elementos combustibles. Y bueno, particularmente para este riesgo ordinario, el grupo uno habla que los apilamientos o racks, llamémosle, no excedan los 8 pies o los 2,4 metros. Y por aquí vemos algunos ejemplos, y en la foto, el primero precisamente un showroom de automóviles como tal. Luego está el grupo 2 que aquí ya lo que cambia básicamente es que hay alta, eh, moderadamente alta cantidad y combustibilidad de los contenidos, además de apilamientos que ya llegarían a no más de 12 pies. Entonces aquí también vemos algunos ejemplos y importante es hacer la diferencia que aquí vemos que es similar al anterior, pero este es un showroom, o sea, los carros están nuevos y prácticamente no tienen combustible, no tienen fallas, llamémoslo de alguna forma. Pero en un aparcamiento o un estacionamiento convencional de cualquier edificio, ahí sí, no sabemos ni cómo está el mantenimiento de esos vehículos, entonces ahí ya pasa a ser al riesgo ordinario grupo 2 que tiene es un nivel un poquito más elevado. Luego están los riesgos extra, que estos ya sí tienen mucha combustibilidad. Em, Aquí hay algunos ejemplos, bueno, en el que están las fábricas de extrusión de metales, como este ejemplo de la imagen inferior, y hangares de aviones, como en la fotografía superior.
Luego están los de riesgo extra 2, que sí, eso ya son con altísima combustibilidad. Es interesante que los parqueos automatizados de dos, uno sobre otro, como está esta plataforma de acá, estos ya quedan encasillados en esta clasificación. Entonces, ahora sí, ¿por qué es importante hacer esa clasificación? Resulta que dependiendo de la clasificación, la norma nos indica el área mínima que debe considerarse con rociadores abiertos a una determinada densidad. Entonces, ¿por qué quiero decir eso? Porque tal vez muchos han notado que en las películas, en Hollywood, así, sale un incendio y se activan todos los rociadores, completamente todos, y eso es falso, ¿verdad? En realidad, en un incendio real se abrirán 10, 12, 14, ya mucho, 16 rociadores. Entonces, depende totalmente del tipo de riesgo y ese riesgo nos va a decir qué cantidad. Entonces, si vemos este grafiquito, simplemente esto nos está diciendo que para cada tipo de riesgo tenemos un área mínima, que si lo vemos el riesgo leve, dice que son 1500 pies cuadrados a esta densidad punto uno. Y si nos vamos al otro extremo, que el peor riesgo, que es el extra, vemos que ya el área no es de 1500, el área pasó a ser a 2500 y a una densidad 4 veces mayor, a punto 4. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Ocupamos más rociadores, ocupamos tuberías más grandes, ocupamos más caudal de agua, el sistema es más robusto, es mucho más grande. Permiso, Roberto, tenemos una consulta. En el chat dice Patrick, ¿qué tipo de mantenimiento y cada cuánto se debe realizar a un sistema de rociadores? ¿Y qué tipo de pruebas se realizan para comprobar que están funcionando? Ok, los rociadores automáticos como tal, al aparatito, no se le hace una prueba funcional, llamémosle, porque ya, o sea, romper el bulbo es agarrarlo y cambiarlo. Por eso la importancia de que tenga que venir listado. El rociador viene listado precisamente porque la fábrica le está asegurando a usted que el rociador funciona a las condiciones que el fabricante dice que es. Entonces ahí está la importancia. Al sistema de rociadores como tal, sí, cuando ya está instalado todo el sistema de rociadores, se le hacen pruebas hidrostáticas, o sea, de presión que vienen normadas. Esa prueba de presión, bueno, básicamente dice que es o a 200 libras, 200 PSI, o 50 libras encima de la presión de trabajo del sistema. Durante 2 horas tiene que estar esa prueba en funcionamiento. Y eso es para toda la red de tuberías. En redes internas de los edificios, la caída de presión y por ende las fugas es cero, no pueden haber. En sistemas exteriores, la norma sí permite un más o menos 5 PSI, más o menos 5 libras en un cambio en la presión del sistema. Eh, ¿Qué mantenimiento se le tiene que dar? Se le debe dar mantenimiento principalmente al sistema de bombeo, que el sistema de bombeo eh, se le tiene que arrancar todas las semanas. Se le debe hacer pruebas, otro tipo de pruebas mensualmente y hay otros que son semestrales y anuales. Entonces, ese tipo de pruebas confirman el rendimiento de la bomba, que funciona adecuadamente, se le evalúan parámetros de caudal y presión a la misma, contra curvas de la bomba que también vienen certificadas. Eh, y luego, bueno, digamos, a elementos como hidrantes y válvulas se tienen que estar haciendo mantenimientos en cuanto a evaluar de que las válvulas estén manipulables. Y básicamente es eso, así como muy a grosso modo es eso, el, el- las pruebas de mantenimiento que se le lleva a cabo al sistema de rociadores automáticos. Ok, Perfecto, muchas gracias. ok. Entonces, continuamos aquí un poquito. Entonces, ¿por qué también es importante eh, hacer la clasificación adecuada
del riesgo en el edificio. Entonces, muchas veces se dice en sitio, ¿verdad?, que los rociadores tienen una cobertura de hasta 4,6 metros entre ellos. Eso es parcialmente cierto, porque depende del tipo de riesgo, número uno. Y lo otro es que no quiere decir que sea un radio de 4,6 metros, en realidad. Entonces, si lo vemos en esta tablita de riesgo leve, sí, nos dice en todos los casos que el espaciamiento máximo son 4,6 metros. Pero, aquí es donde está el pero, dependiendo si tenemos construcción no combustible, obstruida o no obstruida, o si es combustible con las mismas características, el área máxima por rociador nos cambia. Entonces, si vemos el primer caso, dice que son, bueno, hagámoslo en metros, 20 metros cuadrados de cobertura. Pero si de repente tenemos una construcción combustible no obstruida, nos baja a 12 metros cuadrados. ¿Qué quiere decir? Sí, podemos tener en una dirección los 4,6 metros que habla la tabla. Pero si extendemos a ese máximo de 4,6 en una dirección, en la dirección perpendicular, sería la división entre 2 entre 4,6. Eso nos da que en la otra dirección quedamos a solo 2,60 entre rociadores. Eso para cumplir con normativa. Entonces, sí, sí es cierto que el espaciamiento máximo es 4,6, pero hay que tener cuidado porque en la dirección contraria se nos reduce. Esto para riesgo leve. Si nos vamos al riesgo ordinario, vemos que aquí sí directamente nos reduce a 12 metros cuadrados de una vez esa área de protección máxima. Y si nos vamos al riesgo extra es mucho más penalizada. Nos baja hasta 9 y la distancia entre rociadores a 3,7. Tal vez vamos a ver un ejemplito para que quede más claro. Para el mismo recinto de 9 metros de largo por 4 metros de ancho, con riesgo leve, con dos rociadores, cumpliríamos con norma. Si el mismo recinto, el mismo tamaño, pasa a ser de riesgo ordinario, ya no son dos, son cuatro rociadores lo que se ocupan para cumplir con normativa. Y si el mismo recinto con el mismo tamaño pasa a ser riesgo extra, ya no son ni dos ni cuatro, pasan a ser seis rociadores los necesarios para cumplir con normativa para la cobertura el 100% de acuerdo a la ocupación y al tipo de riesgo que tenemos en el recinto o en el edificio en general. Entonces, de ahí es donde es tan importante hacer la clasificación correctamente de la ocupación y del riesgo. Como pueden ver, puede cambiar muchísimo, muchísimo la cantidad de rociadores y por ende la visualización en el cielo que tengan con la cantidad. Entonces, costará más hacer la conciliación con lámparas, con rejillas, con detectores y cualquier elemento que haya en ese cielo. Existe una posibilidad que esta se utiliza, sí, ¿verdad? Resulta que es más caro, pero hay un tipo de rociador que se le llama cobertura extendida. El nombre creo que es obvio, ¿verdad? Que nos da más de los 4,6 metros que nos proporcionaban estos rociadores que estábamos viendo anteriormente, que son como, digamos, los estándares que siempre se utilizan. Entonces, estos rociadores de cobertura extendida tienen que ser listados y si uno lo pide, tiene que tener la ficha del rociador como tal en la que se vea el listado a qué distancia máxima se pueden colocar. Entonces, podemos tener hasta 6,1 metros con 37 metros cuadrados de protección, dependiendo del tipo de riesgo. Entonces, esta es una tabla orientativa, pero la realidad es que hay que buscarlo, la ficha de cualquier proveedor, cualquier marca comercial,
y revisar con mucho cuidado la ficha, las características de cobertura y muy importante la característica de presión de entrada que requiere el rociador. Estos son los rociadores con sil que les gusta mucho a los arquitectos. Em, en la imagen derecha, como pueden ver, es el platito blanco que, digamos, en un cielo gypsum blanco es el que normalmente se coloca o en cielo suspendido. Pero resulta que hay opciones para ajustarlo a colores, texturas o diferentes colores que se tengan en el cielo. Entonces, por ejemplo, que hay una paleta de diferentes opciones que asemejan madera, diría yo, o similar, que se puede pedir que ese cobertor sea de, con ese color, pues. O bien se pueden hacer lo que llaman custom made, ¿verdad? Es por requerimiento del cliente. ¿Cómo se ve en esta imagen? Si ven aquí, el rociador queda bastante disimulado y toma la forma del arte que tiene ese cielo como tal. Entonces, el cobertor, o sea, se pide con esa característica, ese color, según lo solicita arquitectura. Pero aquí el asunto es que el cobertor es listado también. El cobertor viene listado de fábrica que se tiene que activar a una temperatura menor a la del rociador. Entonces, si hay un evento de incendios, lo que sucede es que por temperatura, lo primero que se desprende es el cobertor, lo bota y tiene un mecanismo interno fusible que el rociador se sale em, de este anillo, se sale del cielo y ahí ya hace la activación cuando alcance la temperatura del bulbo del rociador como tal. Muy bien, ahora sí. Hablamos que la distribución tiene que ser 100% cobertura del edificio, pero la norma permite obviarlo o no colocarlos en ciertos espacios, llamémoslo de alguna forma. Entonces, el primero que se menciona son lo que llaman espacios ocultos o concealed space. Resulta que estos espacios es cuando tenemos, por ejemplo, en los cielos, precisamente los entrecielos, si tenemos elementos como de madera, que tengamos vigas de madera, ese es un elemento combustible como tal. Entonces, ¿qué nos dice? Se pueden omitir los rociadores si los materiales dentro de ese cerramiento son no combustibles o de combustibilidad limitada. Entonces, aquí, bueno, aquí les pongo un ejemplo, ¿verdad? Que se abre un cielo suspendido y se ve que hay un elemento de madera. Eso no se puede considerar que sea no combustible como tal. Entonces, por acá les pego la definición de material no combustible según NFPA 101, que es arquitectónica, ¿verdad? Más que todo. Entonces, como pueden ver, el material como tal tiene que haber pasado un montón de pruebas según estos estándares de ASTM 136 o ASTM E2652. Y esa es una opción. Eso es para garantizar que el elemento que esté ahí dentro de ese cerramiento no se encenderá, no arderá, no mantendrá combustión y liberará vapores inflamables, básicamente. Entonces, ¿qué nos dice? Adicionalmente, que también puede omitirse los rociadores si tiene combustibilidad limitada. Ahora sí, ¿qué es combustibilidad limitada? Es esa definición ahí gigantesca. Entonces, básicamente es lo mismo para no combustible, tiene que cumplir un montón de características y pruebas en las que son controladas, llamemos de alguna forma, las características de ese material para arder o inflamarse o liberar vapores. Entonces, hay arreglos que se pueden utilizar y que son válidos por norma. Entonces, en esta figurita de acá, vemos que el espacio fue rellenado con una fibra no combustible. Entonces, eso norma lo vale para no tener que colocar rociadores automáticos.
Entonces, recientemente, de hecho, se tuvo, perdón, se tuvo que hacer un análisis de un material que estaba en un entrecielo y ellos sí aportaron que cumplía con esta normativa que ven aquí, la ASTM 84. Pues ese tipo de cosillas no son tan conocidas o tan obvias y ahí tiene que haber una, un buen entendimiento de parte del ingeniero de supresión con arquitectura, porque evidentemente uno conoce la condición que me pide la norma de rociadores, pero tengo que pedirle que en todos los materiales cumplan con esa condición el arquitecto, ¿verdad? Entonces ahí es donde tiene que haber eh, tiene que fluir la información, ¿verdad? No guardarse la información y solicitar las cosas a tiempo, básicamente. Entonces, la norma también nos permite no colocar rociadores donde tengamos cenefas, aleros, voladizos o elementos decorativos exteriores con dimensiones que no excedan el 1,2 metros de ancho. Estos elementos, igual, por eso va a ser como repetitivo en esta parte, esos elementos tienen que ser no combustibles o combustibilidad limitada. Y ahí introducen un término adicional que es de madera tratada con retardador de fuego. Entonces eso también tiene que llevar una certificación con una norma particular que es la NFPA 870, si no me equivoco. Ahora sí, proyecciones exteriores. Entonces, como se ve en la imagen, básicamente que esto es como, llamémosle como una especie de deck para parquear un carro. En ese tipo de aplicaciones, que le llaman proyecciones exteriores, en ese tipo de aplicación no se requeriría incluir rociadores automáticos. Entonces, particularmente se hace esta anotación, ¿verdad? Porque es efectivamente los vehículos estacionados normalmente se consideran almacenamiento como tal. Pero en este caso, como es temporal, no se considera de esa forma y se puede utilizar la excepción de proyección exterior y no colocar rociadores en proyecciones exteriores como tal. Ah, bueno, aquí está la norma, la norma 703, la NFPA 703 es la que nos da los parámetros de cómo debe de ser tratada la madera con retardador de fuego. ¿Dónde más es permisible no colocar rociadores? En baños, armarios y pantries. Entonces, básicamente nos dice que se permiten instalar rociadores en baños y unidades habitacionales que no excedan los 5,1 metros cuadrados. O bien lo que son closet de ropa o sábanas y pantries que no superan los 2,2 metros cuadrados. En hospitales se permite omitir los rociadores en armarios de pacientes para ropa que no excedan los 0,6 metros cuadrados. Cuartos eléctricos, esto siempre es un tema. Los ingenieros eléctricos, con justa razón, no les hace gracia colocar rociadores automáticos donde estén equipos eléctricos. El asunto es que la normativa nos los pide a menos que cumplamos con estas características, que son que el cuarto sea dedicado exclusivamente para equipo eléctrico, que los ruidos eléctricos que se utilicen sean, que sean listados tipo K o del tipo seco, que el cuarto como tal tenga resistencia al fuego de 2 horas y que no puede haber ningún tipo de almacenamiento. Ok, si alguna de esas no se cumple, hay que colocar rociadores y si se colocan rociadores, bueno, aquí se ve en la imagen, ¿verdad? Que no se deben de colocar encima de la huella, encima de la huella del equipo como tal. Muy bien, este es conforme a la imagen inicial, la presentación, y es un tema que se ha vuelto bastante común últimamente, eh, en el que nos topamos que se ejecutan cielos de este tipo, que son nubes, básicamente. Entonces, estas nubes
hay que hacer un análisis muy particular. Esto apareció, si no me equivoco, este análisis que es con base a pruebas de laboratorio que utiliza o que hace la misma NFPA. Entonces determinaron que para ciertas aplicaciones se puede colocar el rociador en la nube sin necesidad de colocar rociadores en la parte superior o en la losa superior. Antes había que colocar rociadores arriba de la nube y debajo de la nube. Entonces, ¿qué es lo que nos dice ese análisis? ¿Qué es lo que debemos de hacer? En ese análisis, bueno, lo primero que nos dice Norma es que las aberturas, o sea, todos estos espacios, todos estos intersticios entre nubes, deben ser iguales o menores al 20% de la totalidad del cielo. Entonces hay que ponerse a medir este primer requerimiento para ver si logramos tener menos 20 o menos o 20% o menos de la totalidad del cielo. Y bueno, muy importante, de una vez vamos a tocar el punto D. O sea, el material de las nubes debe ser o no combustible o de combustibilidad limitada, como hemos venido hablando este, anteriormente. Entonces, estos otros dos puntos son un poquito más complejos y tal vez es más fácil verlos con un ejemplo. O sea, estos dos puntos deben de cumplirse, pero vamos a verlo con un ejemplo directamente. Entonces, este es el ejemplo que viene en la NFPA como tal. Es muy similar a esto que tenemos aquí. Son varios cuadritos que están suspendidos y todos estos espacios son intersticios. Este es en corte, entonces nos dice que tenemos 12 pies de altura total y la nube está a 10 pies del suelo. Entonces, ¿qué nos dice la norma como tal? Nos dice que el espacio máximo permisible, o sea, estas aberturas, el ancho máximo permisible, es que sea de 1 pulgada por pie de altura. Entonces, si nos vamos a este ejemplo, estamos hablando que lo que nos permitiría es 10 pulgadas nada más en este sentido. Entonces, si nos vamos a medir directamente al plano, eh, es menor, son 9 pulgadas lo que tenemos, que está bien, porque dijimos que lo máximo era 10. Y con base en eso hacemos una, una división muy simple, que es simplemente este factor A sobre B, que es el valor real contra el valor máximo, nos da este factor de 0,9 y nos vamos a esta tablita. Entonces, esta tablita lo que al final nos está diciendo es, ok, se pueden colocar los rociadores en los paneles de las nubes, pero tienen que tener una cobertura de 14 metros cuadrados. Eso es lo que nos dice. Entonces, básicamente, esto se puede hacer, pero hay que coordinarlo muy bien con arquitectura. Primero, para que los materiales sean los adecuados y segundo, para que las aberturas estén conforme a lo que dice la normativa. Pues este es un caso que sí, bueno, particularmente sí, me ha tocado hacerlo 2 veces, se pudo resolver, hubo que hacer ajustes arquitectónicos, no de material, sino de medidas para poder cumplir con el requerimiento y estar en regla con lo que indica eh, NFPA y lo solicita a bomberos como tal. Entonces se le tiene que demostrar incluso a bomberos que se hizo el cálculo y en la memoria de cálculo se tiene que adjuntar todo este detalle para decir que estamos cumpliendo y estamos dentro de normas. Ok, tenemos otra situación especial muy particular que son las rejillas abiertas, que bueno, el Open Grid Ceiling que le llaman en inglés. Entonces, ¿qué nos dice? Que sí se pueden instalar este tipo de elementos siempre y cuando las aberturas sean de al menos 6 milímetros, que el espesor o profundidad de estos elementos que conforman la grilla no excedan la dimensión menor de la abertura.
y tiene que haber al menos un 70% de abertura en esa grilla. Esas son como las condiciones para poder casi que empezar el análisis. Entonces, ese análisis incluye luego que si tenemos riesgo ligero, tenemos que tener una distribución, más bien una separación de la grilla con respecto a los rociadores, que depende de la distribución que tenemos. Entonces, si tenemos rociadores espaciados a 3 por 3 metros, la distancia entre la grilla y los rociadores es de 45 centímetros. Si aumentamos el espaciamiento entre rociadores de a 3 por 3,7 metros, se debe aumentar la distancia entre la grilla y los rociadores. Y si ya el distanciamiento entre rociadores es mayor, 1,20 m. Entonces ahí es donde también hay que coordinarlo muy bien con arquitectura, porque podría quedarnos sumamente baja la grilla, esta que queremos poner, y ya no se logra el efecto que se espera. Si tenemos riesgo ordinario, se hace un análisis similar con distancias de 60 centímetros para separación de rociadores de 3 por 3 metros, o 90 centímetros si tenemos separaciones mayores. ¿Qué otras situaciones especiales tenemos? Esto también debe tener una coordinación con arquitectura, porque tiene una parte arquitectónica y tiene una parte mecánica. Entonces, las aberturas verticales, que en este caso vemos aquí unas escaleras mecánicas, puede ser una escalera de conveniencia también. Entonces, si como método de, llamémosle estratificación de humo, o sea, que el humo no se nos pase de un piso al otro, necesitamos, entre comillas, cerrar la abertura. Entonces, el método más común que se utiliza, porque evidentemente la gracia era que el espacio físicamente fuera abierto, entonces lo que se utiliza es emplear los rociadores automáticos para que cumplan, entre comillas, con ese cierre de la abertura como tal. Entonces, ¿qué se hace? Se tiene que hacer una cortina, draft curtain, ¿verdad? Le llaman, viene, esta figura como tal viene directamente de la norma, que debe ser de al menos 45 centímetros y tiene que estar pegada directamente al borde de la abertura. Pues, esto es especificado 100% por arquitectura. El material debe ser, como hemos hablado, tiene que ser no combustible o combustibilidad limitada. Ahora sí, ¿cómo completamos la cobertura? La cobertura se completa haciendo una red de rociadores alrededor de esa cortina. Y esa red de rociadores está limitada muy estrictamente, no puede ser ni un centímetro más ni un centímetro menos, a 80 metros entre rociadores, completando la vuelta completa a la abertura. Y la distancia del rociador al draft curtain que hace arquitectura en este caso, debe estar entre 15 y 30 centímetros. Entonces, esta imagencita es el detalle típico básicamente que se va en cualquier plano que tenga este tipo de abertura, este tipo de protección a una abertura vertical. Bolsillos en cielos o ceiling pockets. Bueno, este caso es una buena alternativa para no sobrecargar los sistemas con rociadores. Entonces, ¿qué es un ceiling pocket? Básicamente es digo yo que una cenefa para adentro del cielo, ¿verdad? Se hace un hueco en el cielo. Entonces, si vemos la imagen de abajo, básicamente aquí lo que tenemos es, viene el cielo en gypsum y se hizo un remetido, que este remetido, si no me equivoco, era para poner una cortina o algo por una pantalla, yo no sé qué era exactamente. Pero entonces aquí se hace un cajón. Entonces, para no tener que colocar rociadores en ese cajón, debemos cumplir algunas características, que es que ese cajón en volumen sea menor a 1,000 pies cúbicos o 28 metros cúbicos. Que la altura, o sea, aquí donde empieza el gypsum, a donde pega con la losa,
sea de 90 centímetros o menos, que tenemos que tener rociadores a la altura del cielo egipcio en todo el nivel y, muy importante, tiene que estar cubriendo, el rociador que esté aquí en el cielo Gibson tiene que cubrir hasta la pared donde está donde termina el bolsillo o pocket. Y bueno, y si tenemos en un solo compartimento, tenemos varios bolsillos, la suma de ellos no puede ser mayor a los 1000 pies cúbicos o 28 pies cúbicos. Bueno, aquí ya estamos cerca de terminar la charlita, pero quería hacer entonces una reflexión, más que todo, pensando precisamente en el desarrollo de los procesos de diseño. Entonces, ¿qué sucede? En la ejecución de proyectos grandecitos es muy, muy, muy común, es una práctica muy común que se desarrolle un juego de planos previo a la finalización de planos constructivos. Entonces, ¿qué sucede? Esos planos normalmente a nivel arquitectónico normalmente están como un 60%. Y resulta que para enviar a aprobación lo que son rociadores automáticos hay que enviarlos a un 100%. Entonces ahí tenemos un desfase gigantesco. Entonces, ¿qué sucede? No solo tenemos que enviar los planos, sino que tenemos que enviar todas las memorias de cálculo, que incluyen selección de las bombas, incluyen la ejecución de la casa de máquinas de bombas, incluye la ejecución de memorias de cálculo de rociadores y tomas de mangueras, incluye memorias de cálculo de soportería antisísmica, incluye involucrar a proveedores para hacer la selección de equipos, o sea, el diseño tiene que irse al 100%. ¿Qué sucede? Con este set de planos, no voy a decir que el 100%, pero la mayoría de veces se envían como si los cielos fueran planos. Entonces, precisamente la imagen que les adjunto es una distribución para esto, que es un bar en un proyecto X, suponiendo cielo plano, precisamente. Y como ven, tenemos ahí 16 rociadores. Una cuadrícula de 4x4 rociadores, básicamente. Entonces, ahora sí, vamos a ver qué pasó con los planos constructivos, a donde llegó toda la información de alturas de cielo, luminarias, elementos arquitectónicos. Pasó esto. La misma área pasó de 16 rociadores a 25 rociadores. Teníamos estos elementos que eran como cielos en vidrio, una cosa así, con una luz en el centro. Teníamos creo que 3 o 4 niveles de altura. Teníamos este, ¿qué más Ah, bueno, sí, y alrededor teníamos una cenefa con otra altura. Entonces, ¿qué pasó con todo eso? Que se tuvo que hacer una redistribución completa para evitar chocar con luminarias, que siempre lo, la prioridad uno, siempre se colocan primero luminarias que rociadores. Entonces se colocan luminarias, este, luego tenemos que evaluar lo que son todos los elementos arquitectónicos que no podíamos colocarlos donde están estos panelcitos que eran como de vidrio. Y por supuesto centrarlo entre los espacios, ¿verdad? Entonces terminó siendo complejo, un poco difícil de analizar por el montón de diferencias de altura. Y tal vez es ahí donde quería hacer un poco la reflexión, ¿verdad? Que eso involucra un retrabajo muy grande para el diseñador del sistema de rociadores, ¿verdad? Que esta es un área pequeña, pero esto era un edificio de como de 6000 metros cuadrados. Y
en muchas de las zonas tenían ese cambio. Entonces, el juego que se envió para planos de permisos no tenía ya nada que ver con el juego final de este constructivo. Entonces, importante es que cuando ya se tengan los elementos como cenefas, elementos decorativos, cambios de altura, pockets, hay que revisar área por área porque es muy posible que se tenga que hacer una redistribución y esa redistribución no solo es colocar rociadores, sino que hay que volver a cambiar tuberías, diámetros y volver a correr cálculos y posiblemente o eventualmente puede cambiar incluso hasta la bomba. Entonces, básicamente es hacer el diseño dos veces. Eh, Adicionalmente, ¿qué nos encontramos? De muchas veces llegamos y en inspección nos vamos topando cosas que de una mala interpretación, mala ejecución, etcétera. Entonces, por aquí vemos ejemplos de instalaciones mal ejecutadas, ¿verdad? No es que no se pueda colocar un rociador hacia abajo, lo que pasa es que tiene limitaciones. Los rociadores tienen que estar a no más de 30 centímetros de la losa superior, ¿verdad? Entonces, aquí, evidentemente, este rociador eh, va a tardar mucho, no es que no se va a activar, sino que va a ser tardía su respuesta esperando, o sea, por densidad, el calor llega a la superficie de la losa y tiene que acumularse, por eso es que se dice que 30 centímetros para que tenga una activación temprana. Aquí similar, ¿verdad? El rociador, bueno, quedó fuera, ¿verdad? Que no, no es lo indicado. Parece incluso que es un rociador de los montantes. Aquí se pudo haber utilizado el criterio que hablábamos del ceiling pocket y colocar el rociador en el cielo más bajo y que ya cubriera esa zona. Estos otros, bueno, aquí que colocaron un rociador que en realidad montante, incluso con el escudete, y lo colocaron ahí muy ingeniosamente para no usar otro objetivo. Evidentemente eso está re malo, ¿verdad? Eso no tiene ni pies ni cabeza. Obstrucciones, esto es muy común topárselo. Ahí a veces hay como decir que se maja la cola el mismo electromecánico, ¿verdad? Instala un tubo y después bloquea el rociador automático, ¿verdad? Evidentemente, tener esto con tuberías debajo o esto con un tubo a la par, claramente le provoca una obstrucción al patrón de descarga del rociador. La semana pasada, precisamente tuve este caso de la imagen de la derecha. Esta salida de aquí que se ve, este tubo, es la salida de un rociador automático. En el diseño, esto no estaba así. Esta cenefa no existía. Entonces, si vemos el rociador, perfectamente estaba bien ubicado en planos y llegaba hasta la pared y teníamos cobertura. ¿Qué sucede? Se hizo esta cenefa porque se reubicaron ductos de aire acondicionado, entonces hicieron esta cenefa para colocar los ductos. No le avisaron a nadie, llegamos a inspección. Entonces, este rociador está obstruido. Aquí, como un ejemplo simplemente, vemos lo que dice norma. Entonces, esta cenefa era de 30 centímetros. Entonces, si nos vamos a la norma, nos dice que para 30 centímetros de obstrucción, la distancia a la que tiene que estar separada el rociador contra la pared de la cenefa debía ser 1,10 m. Entonces, aquí teníamos como 40 centímetros de distancia, no cumple. Entonces, una de dos, o alejamos el rociador o colocamos uno aquí abajo. Entonces, ese tipo de cosas son las que a veces uno se topa y hay que tener cierto cuidado para estar con cumplimiento y ya tener un poquito también de ojo, ¿verdad? Que eso no, tal vez no resulte tan evidente, ¿verdad? Que entonces ahí es la importancia también
contratar las inspecciones a tiempo antes de que cierren cielos, por ejemplo, para verificar todo este tipo de eh, cambios que se dan en sitio, que son normales, ¿verdad? Pero todo cambio, ¿verdad? De conlleva una revisión. Entonces, por ahí es donde tal vez quería hacer un poquito de reflexión en la parte de ejecución en el diseño, ¿verdad? Que de esa costumbre que no me parece muy buena que digamos de enviar planos a permisos sin planos constructivos, provocan un montón de cambios posteriores al diseñador de supresión, y no solo el de supresión, en realidad a otros, a eléctrico, de detección, y también en la parte de inspección, que, qué sé yo, a veces en edificios de apartamentos, en el caso de la imagen es un edificio de apartamentos, em, a veces se subestima un poco la parte de la inspección y se hace un poco tardío y cuando llega uno se topa sorpresas que terminan siendo plata para el cliente, al fin y al cabo. Permiso, Entonces, Roberto, disculpa. sí, Tenemos una consulta. Consulta mm, Castillo. ¿Los rociadores tipo montantes tienen alguna distancia mínima con respecto al fondo de la losa? sí, 1 pulgada. Ok, listo, muchas gracias. Entonces, sí, no sé si hay más consultas, algún comentario, y por aquí ya estaría la presentación. Perfecto, Roberto. Agradeciendo, agradeciendo una vez más a Projecart por el espacio para hablar un poquito de estos temas. No, más Y bien agradecerte a vos por el espacio, una charla súper completa. Lo más importante es tener el ejemplo y referenciarlo siempre a Norma. Eso es súper importante. Tenemos tu contacto, lo vamos a pasar en la comunidad, donde hoy somos más de 940 arquitectos de todo el país. En caso de que tenga alguna consulta para que te contacten directamente. Si alguno tiene algún comentario o alguna consulta, puede aprovechar ahorita abriendo el micrófono o realizándola mediante el presente chat, por si desean aprovechar. Esta charla está siendo grabada y va a ser difundida en el canal de YouTube mañana a primera hora. Felipe indica, Valdares, muchas gracias por la charla, muy provechosa y muy interesante. Perfecto, más bien muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Roberto, buenas noches, gracias por tu tiempo, por tu conocimiento, te lo agradecemos muchísimo. En realidad fue una charla de muchísimo valor para todos nosotros. Muchos éxitos, muchas gracias. Buenas noches a todos. buenas noches, muchas gracias. Gracias, muy amables. Voy a dejar de grabar.